Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un producto, en este caso unos auriculares, pero no son unos auriculares normales. Y diréis, ¿por qué no son normales? Pues porque básicamente valen menos de 40 euros. Como sabéis, en este canal siempre intento buscar un poco la relación calidad-precio, ¿no? Sí que me gusta hablar de productos como Apple, pero de otros productos que en cuanto al bolsillo sean más asequibles, pero que por ello no dejen de ser de buena calidad y que no dejen de ser buenos. Así que por esta razón hoy os traigo los Soundspeeds Free 2 Classic. Son unos auriculares que la verdad me han sorprendido mucho y más por el precio que tienen, pero muchísimo. Y nada, vamos a abrir la cajita, os los voy a enseñar cómo vienen y luego os voy a contar mi experiencia durante toda esta semana que los he estado probando. Así que empezamos vídeo. Muy bien. Pues aquí tenemos la cajita. La verdad que la presentación os la enseño porque creo que es bonita y creo que está muy bien pensada y muy bien hecha, ¿no? Que no lo es todo porque puede ser muy buena presentación y luego un mal producto y al revés también, ¿no? Pero la verdad que en este caso creo que va acorde. Entonces abrimos aquí, bueno, nos explica un poquito, pues como todos, un poco las especificaciones y tal. Y luego tenemos aquí una cajita negra. Esta cajita negra la abrimos y tal como la abrimos nos encontramos con una almohadilla que lo que hace es cubrir el producto, que no se dañe, ¿no? Nos encontramos con los auriculares. A ver, que no se caigan. Aquí los tenemos. Como veis, la cajita es realmente pequeña. Ahora os la compararé con la de Apple porque veréis que está súper bien. Y luego tenemos todo esto también, protector para que no le pase nada. Aquí dentro en esta cajita tenemos un cable USB-C, porque van con cable USB-C, punto positivo, y te vienen con diferentes almohadillas para que tú lo adaptes a tu oreja, ya que son los auriculares in-ear que van por dentro. Y luego al final lo que tenemos aquí es un pequeño librito donde en diferentes idiomas, incluido el español, está puesto cómo funciona. Sobre todo todas las funciones que tiene el táctil, porque como veréis, mirad, tiene muchas, incluso puedes invocar a Siri con ello. Es decir, que no son los auriculares solo para Apple, sino que también sirven para Android, que los he probado y la verdad que funcionan igual de bien. Así que nada, primero empezaremos por la parte exterior de los auriculares. Como veis, como os decía, la cajita es muy pequeña y comparado con los AirPods de tercera generación, para que veáis, es un poquito más larga y un poquito más estrecha. Con lo cual, básicamente es lo mismo, no pesa nada, lo llevas perfectamente encima y la cajita, como podemos ver, tiene un grabado, efecto como piel, pero es todo plástico. Ya sabéis que yo no utilizo pieles, con lo cual si fuera de piel no lo usaría. Y luego por la parte de atrás, pues viene, como veis, aquí pone la marca Soundspeeds y luego aquí tenemos para cargar el cargador USB-C. He de decir que se cargan en menos de 2 horas completamente y ojo, estamos hablando de la misma batería que los AirPods de tercera generación, que son 30 horas de batería, y luego el auricular, según las especificaciones, son 8 horas. Yo he podido comprobar que no llega a las 8, pero 6 y pico sí, con lo cual estamos hablando de mucha durabilidad en cuanto a la batería y que realmente es sorprendente por un producto de este precio. Tengo que decir que llevan un Bluetooth de 5.1, con lo cual es realmente bueno. Luego también son resistentes al agua y sudor, el IPX5, algo importante si los queréis utilizar, por ejemplo, para hacer deporte o os pillan un día un poco lluvioso, como me pasó a mí el otro día, y la verdad que no me preocupé nada porque se me mojaran o le cayera alguna gota, la verdad que no me preocupé nada. En cuanto a los auriculares, vamos a abrirlos, ¿no? Mirad, una vez los abrimos, lo que más me llamó la atención, primero, bastantes cosas. En cuanto al exterior, lo pequeñitos que son, de hecho me cuesta sacarlos. Mirad cómo son.
súper pequeñitos. Esto es lo primero, pero os voy a decir algo que me ha sorprendido mucho más. Y es, no son los primeros auriculares que pruebo de una gama media. Y he de decir que normalmente los auriculares incluso he probado auriculares de 50 euros que cada vez que tienes que encender el móvil y hacer una llamada tienes que ir a Bluetooth y configurarlos. Con estos no, o sea, son como los AirPods en ese sentido, son genial. Primero, es tan fácil como los abres, los configuras, vas a Bluetooth y los sincronizas. Una vez los tienes sincronizados, te olvidas, pero de verdad, es que te olvidas. O sea, que te llaman, pues coges la llamada si quieres y luego te los pones, o al revés, te los pones y coges la llamada. Que simplemente te los pones. Mirad, para que veáis la prueba. Tengo aquí mi móvil, fondo de pantalla, me los voy a poner. Una vez te los pones, te avisa de que están encendidos, por cierto. Y mirad, directamente me sale ya la música, o sea, te los detecta al momento. Y eso de verdad es genial, porque el rollazo que es tener que ir cada vez a Bluetooth, tener que ir cada vez a todas las opciones de configurar, entrar, sacarlos, una vez los pones en la caja, más de lo mismo, los pones en la caja y te olvidas. Y puestos, pues mirad cómo quedan realmente. Quedan muy discretos, son cómodos. Lo bueno que tienen las tres tipos de almohadillas y tú la puedes poner la que sea, pues de tu medida de oreja, ¿no? Y lo bueno, te aíslan de fuera. Estamos hablando de un tipo de aislamiento, obviamente no es un aislamiento total para nada, pero sí se nota el aislamiento. Estos días los he estado probando, por ejemplo, en el transporte público y ahí es cuando más lo he notado. De hecho, aíslan más que los AirPods de tercera generación. Y eso que los AirPods de tercera generación, me diréis, bueno, no es que sean aislantes, no, pero aíslan mucho más que los de segunda, pero con ellos aún aíslan más que los de tercera generación. Y en cuanto a la batería, como os comentaba, la verdad que duran muchísimo. Los he probado toda la semana y los he tenido que probar más tiempo del que realmente me apetecía, porque quizá tenía que hacer otras cosas y no me podía pasar tantas horas seguidas escuchando música o hablando por teléfono. Y los he probado y van bien. En cuanto a cómo se escucha, pues mira, es tan fácil como ahora mismo os voy a poner una prueba para que escuchéis vosotros mismos cómo se escucharían en una llamada, y luego os pondré la comparativa con los AirPods de tercera generación para que veáis esa diferencia. Vale, esto es una prueba para que veáis cómo se escuchan los auriculares. Y aquí tenéis la diferencia con los AirPods de tercera generación. Otra de las cosas que me gusta es que cuando los pones, ya te sale el indicador de cómo está de batería, tanto los auriculares, aquí veis la lucecita, como aquí en la caja te indica con el color cómo está. Si la cajita está iluminada azul, significa que se está cargando. Si la cajita está en rojo, significa que aún no tiene carga suficiente. Y cuando está en verde, significa que los tienes cargados. Cosa que es un indicativo que va bien, te funciona, y es una forma de no perder tiempo y saber cuándo tienen su carga adecuada. Cosa que con otros del mismo rango y del mismo precio no lo tienen. Otra de las cosas que me ha sorprendido mucho también es básicamente esto: los auriculares hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. No caen, o sea, es que es así. Van de una forma imantados, como veis aquí con el conector y con los imanes. Es una forma que, aunque se caiga la caja, no los vas a perder. Y ya no solo eso, algo que yo valoro mucho y que al final hago la prueba es esto. Sí, los he tirado al suelo. Voy a cogerlos. Y me preguntaréis, ¿por qué tiras unos auriculares al suelo? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo yo me compré unos auriculares y un día me fui a correr, tiquití, se me cayó al suelo y se me abrió así. ¡Clac! Se me abrió. Así.
y fue en plan, vale, los voy a devolver, porque fue así, se abrieron y se veían todos los cables. Desde entonces me gusta tirar los auriculares para saber realmente que no se van a abrir, que no son de mala calidad y que vienen bien apretados, y en el caso de que se te caigan, cosa que es lo más normal del mundo, que se te caigan unos auriculares al suelo, a mí me pasa cada día muchas veces, que no se te rompan y que no se te abran, y con esto, mirad, tenéis esa tranquilidad de que no va a pasar eso. Muy bien, y ahora vamos al meollo de la cuestión. Tanto sonido como los controles. Es decir, que los controles son táctiles. Tienes muchos controles, como he avisado al principio del vídeo, puedes hasta invocar a Siri o a Alexa y es muy fácil. Una vez te miras el librito ese que os he enseñado, te aprendes, es súper fácil. Con uno, pam, coges llamada, puedes colgar llamada, puedes pasar canción. Algo súper importante que valoro mucho y que por ejemplo los AirPods no lo tienen, es subir y bajar de volumen. Puedes subir o puedes bajar como quieras. Puedes pasar de canción o volver a canción hacia atrás. Utilizas los dos, ya sea con toques o, por ejemplo, le das 1,5 segundos y tiene una función. Y es algo que realmente va bien. En cuanto al táctil, si va bien, podría decir que sobre el 90% va bien. Obviamente no podemos exigirle tanto, porque es que si no ya sería como la bomba a estos auriculares. Pero decir que realmente en alguna contada ocasión eso que no me ha cogido bien y quizá me he hecho otra función, pero por lo demás la verdad que es súper bien. Y ahora sí, el sonido. Bueno, estamos hablando de unos auriculares de unos 40 euros. En este caso ya sabéis que yo normalmente utilizo los AirPods de tercera generación y realmente me suelo fijar mucho en los sonidos, en la música. Sabéis que soy bastante... que valoro los buenos sonidos y todo eso, ¿no? Entonces, en cuanto a sonido, he de decir que se escuchan bien, pero no como si habláramos de unos auriculares de su gama, sino quizás auriculares tranquilamente de 60, 70 euros, con lo cual estamos hablando de que tienen un muy buen sonido. Si por ejemplo yo a los AirPods 3 les pondría un 8 de 10 en cuanto a calidad de sonido, a estos les podría poner un 5 de 5, con lo cual estamos hablando de un buen sonido. La única pega que noto es que se escucha un poquito la música, un poquito como enlatada. Pero por lo demás, la verdad, si te paras a pensar el precio que tienen, dices, a ver, es que se escuchan muy bien. Y de hecho, al cabo de unos días, hice expresamente de dejar de escucharlos con los AirPods y empezar a escuchar el sonido solo utilizando estos durante una semana entera, y puedo decirte que te acostumbras, que no es un sonido que digas, por favor, es que no puedo escuchar porque es que se escuchan mal de verdad. No, se escuchan bien, pero claro, obviamente si los comparamos con unos auriculares que valen 200 euros, que son 8 veces más, pues obviamente está claro que no van a ser igual la calidad de sonido, si no esto ya sería un chollo. Con lo cual, ¿recomendaría estos auriculares? Pues sí. Por eso es una de las razones por las que estoy haciendo el vídeo. Bueno, también he hecho vídeos no recomendando algunas cosas que he probado, la verdad, pero ya sabéis que mi opinión siempre es súper sincera. Si me funciona a mí, espero que os funcione a vosotros, y al revés si tenéis alguna opinión. En cuanto a la marca, la verdad que he estado mirando su página web y tienen auriculares de gamas mucho más altas que tengo curiosidad por probar, porque si con unos auriculares de este precio, que por cierto os dejaré el enlace ahora aquí abajo, que creo que están de oferta 35 euros ahora mismo, si por este precio suenan así los de esta marca pero más alta, ¿cómo sonarían? Realmente serían bastante compatibles con los AirPods. No dejemos de olvidar que es una marca china, pero es una marca que, bueno, al final Apple también fabrica en China, ¿no? Entre una cosa y otra, al final, de donde venga da un poco igual, ¿no? Pero yo me quedo sin duda con bastantes cosas con estos auriculares. Uno, la batería. Dos,
que puedes hacer todos los controles que quieras simplemente con tus dedos, y 3, el sonido que tiene para el precio que tiene, realmente es súper recomendable. Y sin duda la sincronización. Y uno de los peros que les pondría sería el hecho de que, por ejemplo, tú vas por la calle, te quitas uno y no deja de sonar, sigue sonando, cosa que, por ejemplo, con los AirPods o con auriculares de otras gamas sí que lo hace. Pero recordemos, es que estamos hablando de unos auriculares de menos de 40 euros, con lo cual, para mí, poniéndolo todo en la balanza, recomendaría por supuestísimo estos auriculares. Así que nada, ¿los conocíais estos auriculares? ¿Teníais alguna idea? Y si no, ¿qué os parece esta review? Y como siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo.